Durante su gobierno, muchos cristianos ocuparon puestos importantes en el palacio. Se inició la persecución en el 257, influenciado por el partido militar. Tenía como objetivo acabar con el clero y la clase noble, ya que una vez eliminados, los cristianos privados quedarían reducidos y dejarían de creer en el cristianismo. Salió un segundo edicto en 258 hacia los obispos y sacerdotes que no habían obedecido las órdenes del emperador. Hubo muchos mártires en esta época, como el grupo de sacrificados en Útica, África, 300 cristianos colocados ante la alternativa de ofrecer sacrificio o ser arrojados en una fosa de cobre incandescente. Escogieron la segunda. La persecución de Valeriano terminó de una manera inesperada. Debilitado por la peste que diezmaba sus fuerzas, Valeriano quiso entrar en tratos de paz, pero hecho prisionero, fue entregado luego a las más humillantes vejaciones y a un verdadero y deshonroso martirio. Sirvió como general en varias guerras. Su éxito al final hizo de él el hombre de confianza. Ganó con su caballería y su ejército muchas batallas hasta que se hizo emperador. Hubo muchos mártires en esta época. Los últimos registrados fueron Marco y Marceliano, mellizos, naturales de Roma y de noble linaje. Su nana los educó bajo el cristianismo. Fueron martirizados siendo atados a estacas, con los pies traspasados por clavos. Después de permanecer en esta situación un día y una noche, sus sufrimientos fueron terminados con unas lanzas que traspasaron sus cuerpos. Quintín permaneció y mostró gran celo en el ministerio. Fue arrestado, fue estirado con poleas hasta que se le dislocaron sus miembros. Su cuerpo fue desgarrado con azotes de alambre y estiraciones. Derramaron aceite y brea hirviendo sobre su carne desnuda. Se le aplicaron antorchas encendidas a sus lados y sobacos. Después de haber sido torturado, murió por tantos golpes. Entre el año 303 y 311, la Iglesia soportó persecuciones tan terribles que todo lo que ocurrió anteriormente fue olvidado. Diocleciano llegó al poder en 284 y durante 20 años sostuvo los edictos de tolerancia hechos por un emperador anterior. Diocleciano era conservador en cuestiones religiosas, un hombre fiel a la tradición panteón romano que entendía la necesidad de la purificación. Pero influido por Galerio, que era todavía más devoto y apasionado, veía una ventaja política en las persecuciones y estaba deseando acabar con la política de inacción que se había mantenido sobre el tema. Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios en el ejército para recuperar el favor de los dioses, pero Galerio quería la exterminación. Hizo que la recién construida iglesia de Nicomedia fuera destruida, al igual que las escrituras que se encontraban dentro. Promulgó varios edictos posteriores a la persecución. La mayoría de los cristianos escaparon a los castigos e incluso los paganos se mostraron en general contrarios a la persecución. Los suplicios de los mártires marcan dos cumbres de la historia: la cumbre de la crueldad, de los instintos sanguinarios y ferales del hombre, y la cumbre de la grandeza moral, del heroísmo sobrehumano de que es capaz el mismo hombre asistido por la ayuda de Dios y bajo los estímulos religiosos. La pena menos dura que el cristiano podía incurrir era la del destierro, pero aún así a veces tenía consecuencias trágicas. Superior al destierro era la pena de deportación. Se le consideraba como pena capital porque llevaba consigo la muerte civil. San Juan Evangelista fue relegado a la isla rocosa de Patmos. La condena a trabajos forzados, en especial a las canteras y minas, era ya antigua en el Imperio Romano y usada con frecuencia. Muchos cristianos sufrieron esta pena en tiempos de las persecuciones. En diversas épocas hallamos mención de cristianos condenados a las minas.
estaban mal alimentados y apenas vestidos. Temblaban de frío debajo de sus harapos en el aire helado desde los subterráneos. Les estaba prohibido los baños y las misas. La crueldad subió a cuotas insospechadas, mutilándose a los detenidos y arrancándoles el ojo derecho. A los jóvenes se les castraba. Se realizaba en público, pero sin solemnidad. Se solía dar el golpe mortal en cualquier postura, ya fuera de rodillas o de pie junto a un poste. La ejecución se llevaba a cabo con una espada, pues no puede ser sustituida ni por un hacha ni por otra arma cualquiera. Muchos cristianos sufrieron decapitación, incluyendo Mercuria, el Papa Sixto II y Santiago. Hasta el siglo II fueron pocos los cristianos condenados al fuego, a excepción de Nerón, que hizo quemar a muchos en el Circo Máximo. Eran atados a postes y rociados de pez y resina para que sirvieran sus cuerpos en llamas de velas encendidas para iluminar la noche. El suplicio de fuego constituía por lo común un espectáculo que se ofrecía al público. Estos métodos tuvieron variantes, como la caldera de aceite hirviendo, la caldera de betún encendido, la cal, la jaula o lecho de hierro candente. El suplicio más dramático que se infligía a los cristianos a la vista de las miradas de la turba pagana era la exposición a las fieras en el Coliseo romano. Había dos maneras de realizarlo. Además, algunas veces era como castigo, otras para proporcionar fiestas y regocijos al público. Se podía hacer en grupos echados colectiva y gregariamente a redondel del circo con plena libertad de movimientos, y contra los cuales soltaban las fieras para que los devorasen, individual o colectivamente también, pero con las víctimas atadas a un poste o un palo, sin posibilidad de huida ni lucha. Era un verdadero espectáculo. Una vez atadas las víctimas a un poste, las fieras eran soltadas, y primero se acercaban sigilosamente, tal vez por el reflejo de la luz del sol sobre la arena, pero más tarde lanzarse sobre ellas. Muchos cristianos murieron de esta forma. El suplicio de la cruz fue considerado por los romanos como infame y santificado por Jesucristo. Muchas veces fue infligido a los cristianos. Destaca la crucifixión de San Pedro, hecho de cabeza. En la crucifixión normal era que los crucificados no se les rematara para que su agonía se pudiese alargar. Otros mártires son Claudio, Neón, Calíope, Agrícola, Timoteo y Maura. Suplicio frecuentemente reservado a los mártires en la última persecución fue la sumersión. Los prisioneros cristianos eran llevados atados en barcas a alta mar y arrojados a las olas. Las persecuciones fueron siempre un trance muy amargo y totalmente exento de romanticismo. La Iglesia no deseó jamás ser perseguida, y después de cada tormenta se alegró de que hubiera pasado. Desde el año 64 hasta el 313, fecha en que Constantino les concedió la libertad, los cristianos tuvieron que sufrir un largo y penoso itinerario, salpicado con la sangre de los mártires y ensombrecido con la tortura más atroz de los confesores, es decir, aquellos cristianos que por defender su fe sufrieron los más variados tormentos, pero que no murieron en ellos. La paz se gozó durante muy pocos años, aunque ésta fuese muy precaria. Esto permite ver que todas las generaciones tuvieron que conocer la alarma del martirio y estar preparadas para él.